Buenas noches, saludos cordiales. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. El Ecuador está sacudido por la ola de violencia, inseguridad y delincuencia. Las encuestas señalan que al momento este es el mayor problema que enfrenta el país. El viernes todos nos conmovimos con la noticia del asesinato del atleta olímpico Alex Quiñones, mientras que 7 presos aparecieron muertos en la cárcel de Guayaquil. No hay día en que la prensa no informe de asaltos, robos, violaciones, crímenes, en fin. Como sabemos, el presidente de la República dispuso el estado de excepción. Las Fuerzas Armadas y la policía llevan adelante operativos en todo el territorio nacional. La inseguridad es un tema de Estado. Para enfrentar este mal debemos estar unidos todos. Nos compete a todos. Hoy habla aquí en el estudio central de Teleamazonas el flamante ministro de Defensa, el general Luis Hernández. Esto va a ocurrir en el programa Hora 25. Será sin duda un espacio con un formato diferente. Una primera parte con la intervención del señor ministro y luego estarán 2 analistas para aportar con sus ideas sobre el dramático momento que vive el Ecuador. Vamos a empezar con las preguntas. Ministro, hay un tema de enorme actualidad en atención a que se produjo este día y es esta situación que enfrentan montañistas en el Chimborazo. ¿Qué noticias hay sobre el rescate de estas personas? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación, estimado Andrés. En realidad es lamentable lo que ha sucedido en el Chimborazo. En este momento las Fuerzas Armadas con el contingente que tienen en el área están colaborando. Se encuadra en lo que yo había expresado en mi posesión, que las Fuerzas Armadas tienen que ser lo más útiles posibles al pueblo ecuatoriano, de manera que su capacidad instalada, que es amplia en muchos aspectos, pueda servir en diferentes aspectos de emergencia nacional. Tenemos las cuestiones de una inundación, el problema que puede causar el cambio climático y entre esos también... En cualquier circunstancia de emergencia pueden actuar. Y eso están haciendo ahora mismo. Exactamente, y ahí entra justamente el tema de colaborar con la policía en el tema de la delincuencia. Perfecto, vamos a ir a eso, es el tema de fondo de la entrevista, pero quiero tomar algunos temas periféricos, si cabe el término. Por ejemplo, ¿usted es partidario de esta propuesta de la alcaldesa de Guayaquil del porte de armas, ministro? El porte de armas está demostrado técnicamente y con muchos estudios que la población armada es mucho más peligrosa para el conjunto de la sociedad. Ya. Si es que se autoriza el uso de armas, tiene que ser de una forma muy puntual para ciertos sectores y dentro de un análisis que signifique que realmente o que amerite que esa gente pueda tener las armas. Podría verse en algún lugar del área rural, pero eso también tiene un riesgo. ¿Usted es partidario de que esto ocurra en hechos excepcionales? Excepcionales, en circunstancias exactamente. Ya. Me gustaría ver una legislación y un proceso de entrega de armas a cierto sector de la población con los estándares que tienen países europeos, por ejemplo, no con los estándares que tiene Estados Unidos, porque es otra realidad. Claro. Pero lo que sucede es que el momento en que la población tiene armas, esas armas al final van a parar en el crimen organizado, van a parar en la delincuencia, inclusive la misma sociedad. La sociedad en un momento de irritabilidad recurre al arma, no recurre tal vez a un golpe de puño o a un escobazo, digamos, disculpen la expresión tan simple, recurre a las armas. Está demostrado científicamente que no es lo más conveniente. Inclusive ha habido casos en Chile, en el Brasil, que por la violencia que se ha producido, porque muchas armas estaban repartidas en la población, se ha pedido a la población que entregue las armas sin necesidad inclusive de que le hagan un registro que por qué no compró de una forma legal, con tal que entregue la arma y el individuo podía salir, digamos, sin ningún problema del lugar de registro. Ministro, ¿y en el territorio nacional, en el Ecuador, existen gentes armadas? ¿Hay muchas armas que están circulando? Sí hay armas, sí hay armas, pero
No en la medida realmente que podría presentarse si es que estarían repartidas las armas, inclusive legales en el país. Sí hay. Y es por eso que la policía y las Fuerzas Armadas están justamente haciendo estos operativos, y en cada operativo nosotros vemos que encuentran armas. Y que son armas que están destinadas al delito. ¿Qué información hay, general? Claro, son armas destinadas a delito porque no son armas registradas. Entonces, desde ahí ya son armas ilegales. Entonces, el momento que son ilegales, lógicamente entran a todo este proceso de ilegalidad y de crimen. Ministro, ¿usted es partidario de que se vendan los helicópteros DRUF? Bueno, es un tema que todavía no estoy entrado al 100%, tengo recién unos 5 días en el ministerio. Hay que revisar cuáles son los procedimientos, hay que ver las recomendaciones, porque los helicópteros DRUF quedó demostrado que no estaban en condiciones de volar de una forma segura. De 4 helicópteros hubo 2 accidentes, algunos de ellos fueron fatales, entonces nos hace pensar que no es lo más adecuado. Cuando yo tenía información de estos helicópteros ya se sabía que tenían deficiencias, es por eso que se los paró. Pero si se produce una venta seguramente es para que se aprovechen repuestos o algo por el estilo. Y en esta línea usted ha seguido el proceso judicial que hay en torno a exministros. ¿Y otros altos funcionarios? Bueno, ese no es un tema que me compete a mí, sino es la, pero sino usted ha hecho es la seguimiento justicia. de eso. Todavía, bueno, lo que yo tengo que hacer es realmente informarme si es que me requieren información como ministro sobre lo que pasó. Hay ciertos temas que seguramente las personas que están siendo procesadas necesitan que les den cierta información, y si es información que se la puede dar porque es así, hay que entregarlas para que ellos puedan defenderse. Ya que decimos de las ventas, también se habló cuando estaba de ministro el general Osvaldo Jarrín de la posibilidad de vender el armamento, los fusiles que habían donado la China. Bueno, él habló de que se iba a chatarrizar, a destruir. El ministro Donoso indicó que se les iba a dar utilidad a esos fusiles. Yo creo que hay que seguir en esa línea, hay que darles utilidad a esos fusiles, y hay que, obviamente son fusiles donados que no nos ha costado a nosotros ni un solo centavo, y si pueden servir para entrenamiento, para ciertos grupos de reservas, etcétera, hay que darles esa utilidad. El presupuesto de Fuerzas Armadas, ¿usted está tranquilo? ¿Hay los recursos suficientes? Siempre van a faltar recursos. Faltan recursos para Fuerzas Armadas, como faltan para la Policía Nacional, faltan para la seguridad, pero el gobierno ha ofrecido en varias ocasiones fortalecer tanto a la policía como a las Fuerzas Armadas, y eso va a suceder. Obviamente va a tomar un poquito de tiempo para que vayan entregándose los recursos, pero la idea y es el objetivo de este gobierno es fortalecer a las Fuerzas Armadas después de muchísimos años de descuido. Usted ve en el ejército, por ejemplo, los helicópteros están funcionando, helicópteros que se necesita para transportar personal, para hacer patrullajes en la frontera, en situaciones de emergencia. Ahora mismo en el Chimborazo, con un buen helicóptero se puede avanzar con los rescatistas a lugares más cercanos donde están en este caso, los accidentados. Entonces, el ofrecimiento del presidente y dentro de los objetivos de este gobierno es fortalecer a las Fuerzas Armadas. Perfecto. Ministro, el tema central de esta entrevista es el estado de excepción y las acciones que lleva adelante el Ministerio y las Fuerzas Armadas, de modo que vamos a presentar ahora mismo un reportaje, un trabajo hecho por nuestra compañera Belén Merizalde, justamente sobre el tema inseguridad. Adelante, buenas noches, Belén. Hola Andrés, amigos en casa, muy buenas noches. Los niveles de violencia que azotan al país generan angustia y preocupación. En medio de esta ola de criminalidad, el presidente de la República decretó el estado de excepción a nivel nacional y con él dispuso la militarización de 9 provincias del país. Horas antes, Lasso designó como nuevo ministro de Defensa al general del Ejército en servicio pasivo, Luis Hernández, a quien justamente le encomendó enfrentar las amenazas que han llevado al país a vivir esta escabrosa situación. Veamos un corto resumen de los hechos. ¡Auxilio! ¡Auxilio! Imágenes como estas se han vuelto recurrentes en los noticieros y aterran a la ciudadanía. Los asaltos, las balaceras, los cuerpos de las víctimas de la violencia en plena calle dan cuenta de que en Ecuador el crimen se ha convertido en una epidemia. Frente a estos hechos y la indignación de la ciudadanía por la aparente inoperancia de las autoridades para frenar la delincuencia que asola al país, el pasado lunes el presidente Guillermo Lasso decretó el estado de excepción por grave conmoción interna en todo el territorio nacional por el plazo de 60 días. Justo un día antes de ese anuncio, solo en la ciudad de Guayaquil se registraron 12 asesinatos, cifra que sin duda encendió las alarmas.
Cobijados con el decreto 224, miembros de las Fuerzas Armadas fueron desplegados en varias calles de las ciudades más importantes de 9 provincias del país para contribuir con el trabajo de la Policía Nacional. Lasso anunció además que se creará una unidad legal para proteger a los miembros de la fuerza pública que cumplan con su deber. La ley debe intimidar al delincuente, mas no al policía. Actúen, señores integrantes de las fuerzas del orden, con la valentía que los caracteriza. Este gobierno indultará a todos aquellos que hayan sido injustamente condenados por haber cumplido con su labor. Pero la delincuencia común no es lo que más preocupa. Es el crimen organizado auspiciado por el narcotráfico lo que genera incertidumbre. ¿Cuál es entonces el accionar de las Fuerzas Armadas durante y después del estado de excepción? El presidente de la República ha dicho: actúen, señores de las fuerzas de orden. ¿Usted advierte que, por ejemplo, en Fuerzas Armadas los efectivos están inquietos de actuar o no? No, lo que dice el señor presidente es que realmente tienen el apoyo. O sea, tienen el apoyo, y eso es muy importante. Cuando un comandante en jefe realmente demuestra el apoyo y demuestra su interés y su decisión de combatir el narcotráfico, la delincuencia, ese empeño, esa decisión, esa pasión, eso indudablemente ejerce un liderazgo positivo en los soldados. Es como un comandante que con energía les dice a sus miembros: cumplan la misión, actúen. No significa que no han estado cumpliendo, es una energía más que se les inyecta. Entonces ese es el afán del señor presidente de la República, y están actuando, tanto policías como militares están actuando de forma muy combinada, muy coordinada, de una manera que están produciendo resultados. El uno le apoya en lo que puede de acuerdo a la ley y el otro hace la parte que le corresponde. Por ejemplo, la policía realiza las detenciones, los militares realizan el apoyo, inclusive el apoyo de disuasión. La presencia ya es suficiente, ¿no? Y claro, eso ayuda. Entonces, yo creo que inclusive vamos aprendiendo cada momento de un estado de excepción, de apoyo y de coordinación de las dos fuerzas, se va aprendiendo. Y yo creo que lo que está pasando en este momento es realmente un buen momento en la coordinación. Ministro, es que aprenden los unos y aprenden los otros. Exactamente. El mal también estará aprendiendo y estará... Porque la sensación es que es una medida parche, ¿no es cierto? Tapamos ahorita. Se levanta esta decisión, este estado de excepción, e inmediatamente surgirá un poco el juego del gato y el ratón. No, porque también hay que considerar que si es que nosotros recuperamos armas que están en la población, si es que hacemos capturas, ya no, el crimen organizado o la delincuencia queda debilitada. Entonces, realmente no podría decir que es parche, realmente es parte de un proceso. Es parte de un proceso, porque inclusive a través de estos operativos se logra tener se logra tener inteligencia, se logra saber dónde están realmente los puntos rojos. Y eso ayuda, porque después se toman acciones ya más permanentes. Y hay información, con quien tiene las acciones ministro, permanentes de combate a la delincuencia, que es la policía. Y hay información, esto que usted dice, inteligencia, porque parecería que el Estado tiene unos agujeros, unos huecos, en donde no tiene presencia. Es que realmente lo que sucede es que no es suficiente. Es por eso que se habla no es suficiente lo que tenemos en policía y en Fuerzas Armadas. Es por eso que se habla de fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la policía. Faltan recursos, y también hay que considerar que durante el tiempo de la pandemia la falta de recursos y el direccionamiento de recursos a una emergencia que era obvio que había que atender, también afecta a otras áreas del Estado, y entre eso también a las Fuerzas Armadas y a la policía. El ministro de Defensa anterior hizo un recorrido por Manabí y estableció que había 40 pistas de distinto orden. Y claro, un altísimo porcentaje de eso era ilegal. Entonces yo hablo de estos huecos, ministro, de estos espacios. Fíjese que en la refinería, en la explanada de la refinería del Aromo, entran y salen avionetas. Claro, justamente esas son las tareas que el gobierno ha tomado con mucha prioridad. Y es por eso que se va a colocar los radares de Montecristi. Estamos a un paso de ya empezar a operar con el radar de Montecristi. Físicamente ya está muy cerca el radar de la montaña donde se le va a colocar. Entonces, una tarea que inclusive es parte de la estrategia que tenemos y que es una
un deber permanente de las Fuerzas Armadas es el control del territorio. O sea, nosotros no podemos dejar de saber qué pasa en nuestro territorio. De modo que esta apreciación que yo le formulo de estos espacios, de estos huecos, ¿no es tan cierto? ¿O sí es? Claro, existen lugares, por supuesto. Hay senderos, hay rutas sobre las cuales no tenemos presencia, ministro. Claro, pero justamente por eso tenemos que aumentar los niveles tecnológicos de control de territorio. Y no solamente con la presencia física, porque va a ser imposible. Es como en una casa, en una casa te ponen la alarma donde realmente usted no puede ir ahí a pararse. Claro. Entonces yo creo que eso se va a hacer. Está dentro del plan de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas la compra de equipo tecnológico justamente para esto, de manera que en pocos meses ojalá las Fuerzas Armadas tengan un mayor control del territorio, porque ahí se puede detectar a tiempo lo que está sucediendo y se puede llevar acciones de prevención más fácilmente antes que después acciones más difíciles de ejecutar. Mayor control del territorio, me parece bien, ministro, pero parecería que es una batalla perdida, porque usted plantea la necesidad de mayores recursos, de dinero, en fin. En cambio, los del crimen organizado tienen todo el dinero para llevar adelante todo eso. No hay batalla perdida. No hay batalla perdida. Ni habrá, porque el Estado tiene que prevalecer. El Estado tiene que prevalecer, el orden tiene que prevalecer, la ley tiene que prevalecer, porque esa es la tarea de un gobierno y la tarea de las Fuerzas Armadas. Es por eso que este gobierno ha tomado muy en serio el tema de la seguridad, muy en serio, desde el principio. Pero estamos a la saga, siempre el delito va adelante. No, yo creo que la iniciativa, por ejemplo, esto del estado de excepción es una iniciativa, o sea, tenemos la iniciativa, lógicamente dentro de ese marco. Pero después de toda una serie de acontecimientos, de violencia, de enfrentamientos, de sicariatos, de muertos. Es que todo tiene un proceso, ¿no? Todo tiene un proceso. Entonces, dentro de ese proceso, las Fuerzas Armadas, la policía están actuando justamente el momento en que se les ordena dentro de un estado de excepción. Hay que considerar que las policías y las Fuerzas Armadas están permanentemente cumpliendo la misión, permanentemente. Y hay un momento, obviamente, se desborda ciertos niveles de delincuencia y el Estado adopta otro recurso más, que en este caso es el estado de excepción. Fíjese, se declara el estado de excepción, empiezan ustedes a operar y tal, y se conocen de otros hechos de sangre, como el que ha ocurrido el viernes con este deportista. No, o sea, no hay seguridad absoluta, ¿no? O sea, pero los niveles que el Ecuador tiene y que va alcanzando de criminalidad son preocupantes, por supuesto, pero realmente son mucho menores en algunos países de la región. Esto no significa que debe ser un consuelo. Estamos muy preocupados, por eso que es una prioridad del gobierno. Pero yo creo que las Fuerzas Armadas y la policía están actuando, están en las calles, la gente se encuentra más segura. No se puede decir que la gente no está, nuestro pueblo no está más seguro que ayer. Está más seguro que ayer cuando no salían las Fuerzas Armadas. Ahora, el peligro, ministro, es que esto se desborde, aquello que se produce en las cárceles comience ya a expresarse en las calles, hecho que ahora mismo estamos viendo, y que usted señala que los niveles de violencia no son iguales a otros países. Pero podemos llegar a ser como esos países. Yo soy optimista. Y yo creo que soy optimista porque yo conozco con qué nos estamos enfrentando y a quién nos estamos enfrentando. ¿Usted conoce eso, ministro? Claro, porque debo conocer, yo soy ministro. Claro. Y conozco las Fuerzas Armadas. Hay carteles, hay redes. No, mire, en primer lugar usted tiene un gobierno que está decidido a enfrentar la seguridad. Es lo primero, claro. Es lo primero. Si usted tiene un gobierno que está seguro de lo que hace, eso ya es una ventaja. En segundo lugar, el adecuado uso de los recursos. El gobierno está utilizando adecuadamente los recursos que tiene, en este caso Fuerzas Armadas y Policía. El adecuado uso de la ley. Tiene el estado de excepción que le permite justamente la Constitución. Está usando los recursos que tiene y eso obviamente produce resultados. Entonces hay que tener fe que los resultados van a venir porque se está haciendo las cosas adecuadamente. Ahora, la disputa es por territorios, ministro, si hablamos del crimen organizado, ¿verdad? Y entonces los carteles, las redes, las bandas de estos narcotraficantes están disputándose esos territorios. ¿Y eso es lo que hay que enfrentar o no? Por supuesto, o sea, por eso hablé yo al principio, el control del territorio. Pero también tiene que haber una tarea de todos. O sea, no es solamente de las Fuerzas Armadas, no es solamente del gobierno. Cuando usted tiene una Fuerza Armada, cuando usted tiene una policía, usted le da recursos, ¿no es cierto? Le da recursos, le da una misión y le exige resultados, porque así tiene que ser. Pero en cambio, uno tiene que pedir recursos también legales. Pero si tenemos una asamblea que lamentablemente tiene ahí represadas ciertas leyes que son sumamente necesarias. Hay un par de leyes que tienen que ver con Fuerzas Armadas, ¿no? Exactamente, que tienen que ver con Fuerzas Armadas, que vienen desde la asamblea anterior, por ejemplo, la ley de personal. Claro. Es una ley que mejora
la forma como va a conducirse la disciplina. Entonces, si usted tiene soldados que tienen que regirse por una ley que realmente es más estricta con la disciplina y que va a castigar al mal elemento que siempre existe, ayuda a todo esto que hablamos de combatir a la delincuencia con las herramientas adecuadas. Pero si no las leyes, entonces todo tiene que estar acompañado. Y en esta idea de una lucha conjunta, la posibilidad de tener esta unidad de tarea conjunta, para repetir la expresión, ¿usted es partidario una vez que ya se elimine el estado de excepción? O sea, que Fuerzas Armadas, Policía, la función judicial, la Fiscalía, todos tengan una tarea conjunta. En Colombia, eso tengo que investigarlo, me parece que en Colombia existe una unidad conjunta. Entonces tiene una unidad del ejército, tiene una unidad de la policía y tiene la fiscalía. Entonces, como un todo, usted va y ocupa una parte del territorio donde hay minería ilegal. Entonces, en ese momento se producen todas las acciones necesarias y usted ya saca el producto final. Claro. Ya saca usted al detenido, la fiscalía realiza la investigación y de acuerdo a eso ya inclusive sale con los niveles de detención que pueden ser necesarios. Esas son las nuevas formas de ir enfrentando estas situaciones asimétricas, ¿no? Entonces yo creo que sí, hay que hacerlo si es necesario y hay que tomar los ejemplos de los países vecinos, de otros países del mundo. Pero aquellos que sí han logrado vencer al delito, al mal, porque aquellos que no han logrado vencer, capaz que no son el mejor ejemplo, pues, ministro. O sea, en Colombia sí hay resultados positivos también de eso. Pero está presente, la efervescencia está ahí. Es que en Colombia también es un país muy grande. El control del territorio también no es fácil. México, no Centroamérica, porque muchísimos países están tomados. Exactamente, y además de eso se tiene que considerar la corrupción que existe, la corrupción en diferentes niveles. Entonces es un asunto de realmente mucha constancia y mucha determinación. Eso es importante porque ¿qué es lo que sucede? Que cuando se está en estos, y también sucede en muchos niveles de la sociedad, porque esto es una lucha de todos. Cuando digo de todos, de todos. El problema es que es de todos y es de ninguno. Eso es alguien tiene que liderar esa lucha. Exactamente, pero los demás tienen que estar convencidos que el que lidera está haciendo la cosa correcta y apoyar la cosa correcta, porque esto depende de todos. Entonces usted ve que es como un barco que está en medio de la tormenta y hay que mantener el rumbo con determinación. Pero si usted escucha lo que está pasando, acá le dice que viene el rayo, acá la otra, el viento más fuerte, usted se pierde. Entonces yo creo que es importante la determinación. Y es fundamental esto para la reactivación económica, incluso todos sabemos aquello. Fíjese el esfuerzo de la vacunación. Y claro, había la esperanza, la expectativa de que esto pueda contribuir en la reactivación. Pero esto otra vez genera dificultades. O sea, los inversionistas tendrán pavor de venir acá. Se está produciendo la reactivación. Se han creado 200.000 empleos en los últimos 4 meses. O sea, hay reactivación. Y además son ciertas provincias que tenemos de este problema. La mayoría son las provincias de la costa. Usted ve que aquí la emergencia es nacional, pero existe énfasis en ciertas provincias. Entonces el resto del territorio, más de la mitad del territorio está en condiciones aceptables de seguridad, no óptimas, porque quisiéramos que sean óptimas, pero claro, están en condiciones aceptables y la inversión, comparando con la región, la inversión viene. Ministro, ¿hay inteligencia, información de lo que está ocurriendo con bandas que eventualmente están aquí, con estos carteles de narcotráfico que están aquí? ¿Y hay también información sobre el surgimiento de grupos subversivos, de grupos guerrilleros, guerrilla urbana? ¿Se tiene información? No se tiene información. Indudablemente hay que considerar que estamos en otro momento. Las redes sociales. Usted ve que antes, por ejemplo, cuando había la guerrilla, cuando había el Alfaro Vive, por ejemplo. Usted para repartir una pancarta, claro, un manifiesto, etcétera, usted tenía que ir de casa en casa clandestinamente entregando. Ahora usted lo hace a través de las redes sociales. ¿Y las redes sociales están en eso o no cree? Entonces una sola persona, sin que signifique un grupo subversivo, puede hacer aparecer como que es un grupo subversivo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en lo que sucede en las redes sociales, pero desde el punto de vista de inteligencia, de la información que ustedes nosotros tienen, no conocemos que exista grupos que estén organizando de esa manera que usted lo menciona. Ministro, estamos asistiendo a una semana, se inicia una semana extremadamente compleja.
porque hay movimientos sociales, organizaciones populares, el movimiento indígena e incluso los transportistas que amenazan una movilización con oportunidad del tema del congelamiento de los precios de los combustibles. ¿Usted tiene noticia de que esto pueda ser otro octubre del 2019? Bajo No hay. ningún punto de vista. No hay las condiciones. Los transportistas, la mayoría, yo conozco que ellos no van a apoyar ninguna acción, ellos están en diálogos con el gobierno, en muy buenos diálogos, y yo creo que por ese lado no va a haber ninguna acción de hecho. En el caso del movimiento indígena, que tiene todo el derecho de expresarse, su protesta, su inconformidad, pero lo que no pueden es afectar la ley. Ellos tienen que cumplir lo que dice la ley. La ley es para cumplirla, y nosotros como Fuerzas Armadas tenemos que hacer cumplir la ley. Nosotros tenemos que proteger los derechos de los 14, 15 millones de ecuatorianos que quieren trabajar, que quieren producir. La manifestación del sector indígena, muy respetable, puede hacerse, pero dentro de los márgenes que establece el momento en que traspasen Intervención de Fuerzas Armadas de la ley, y del orden. Y del orden. ¿Qué ocurrió en octubre del 2019? ¿No estuvieron las Fuerzas Armadas alertas sobre lo que sucedió en la ciudad de Quito particularmente? Lo que yo creo es que cada momento es diferente, y yo no conozco las disposiciones que recibieron las Fuerzas Armadas del nivel político para que ellos cumplan su misión. Ahora lo único que nosotros tenemos que hacer es lo que establece la ley. La ley dice que tiene que ser respetada, tiene que haber orden, que las manifestaciones pueden producirse siempre y cuando sean pacíficas y siempre y cuando no interfieran con los derechos de los otros ciudadanos. No creo que un grupo, por respetable que sea, tenga el derecho de afectar los derechos de los otros ecuatorianos. Y el Estado como tal tiene que utilizar todo su poder legal y todos sus recursos para hacer que se respete la ley y que no interfieran con la vida y el nivel productivo y el deseo de trabajar, el deseo de transitar del resto de los ecuatorianos. En esto la ley le faculta esa posibilidad, le planteo esto por lo que hablamos hace unos minutitos, en el sentido de que hay leyes que están postergadas, rezagadas en el Parlamento. La ley del uso progresivo de la fuerza, por ejemplo. A ver, si usted, por ejemplo, está en una carretera y está poniendo un obstáculo, usted está cometiendo un acto delictivo. La policía va y le captura, ¿no es cierto? Seguro. Entonces, si es que algo así... Debería capturarlo, porque Si es que algo así se produce, la ley está bien clara. Si es que hay manifestaciones que lo que hacen es interferir el libre tránsito, son obstáculos, eso está penado por la ley. Entonces, si es que eso sucede, el que está haciendo eso está cometiendo un acto delictivo y va a actuar la fuerza que tiene que actuar en esas circunstancias. Vamos a terminar, ministro, esta primera parte del programa con su participación. Le quiero agradecer. ¿Usted sabe qué carteles operan en el Ecuador del narcotráfico? No tengo información al respecto. Tengo que adecuadamente informarme, pero obviamente existen carteles internacionales, mexicanos especialmente, que transitan en la región. ¿Y hay la posibilidad de que esos carteles que hayan intervenido en Fuerzas Armadas, que ciertos miembros de Fuerzas Armadas estén involucrados? Ellos van a tratar siempre de infiltrar no solamente las Fuerzas Armadas, sino de hecho, todos. se han dado casos, ¿no? Exactamente. Destacamentos militares. Exactamente, y el Estado tiene la obligación de verificar si es que eso no existe. Y como ministro de Defensa, yo justamente estaré muy pendiente y muy al tanto de lo que sucede día a día con los miembros de Fuerzas Armadas, para que las Fuerzas Armadas siempre estén limpias o lo máximo posible, para que de esa forma puedan enfrentar constantemente y de buena forma a este crimen que usted lo menciona. ¿Fronteras sur y norte controladas a esta hora? Están controladas. Obviamente no hay un control absoluto porque es una frontera bastante porosa, pero a eso viene el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, para que contemos con mejores y mayores recursos tecnológicos de personal. El gobierno inclusive ha ofrecido aumentar el personal en Fuerzas Armadas, que fueron realmente durante 14 años disminuidas en su personal, en su operatividad, en sus recursos, en su nivel tecnológico. Ha ofrecido el gobierno, el señor presidente Lasso nos ha ofrecido realmente a las Fuerzas Armadas que va a dar todo el apoyo, y ya está sucediendo de esa manera. ¿Usted cree que va a dar resultado este decreto de excepción y la intervención de Fuerzas Armadas en calles, carreteras, avenidas del país?
está dando resultado, porque inclusive en la sensación de la población, si usted está yéndose de aquí a Otavalo y usted encuentra militares en la carretera, policía en la carretera, usted se siente más seguro. Hasta cuando se le baja la llanta sabe que le van a ayudar ahí a dar la seguridad mientras usted cambia la llanta. Ministro, muchísimas gracias por su concurrencia al estudio de Teleamazonas y haber conversado en torno a lo que ocurre con la seguridad, en atención al decreto de excepción dispuesto por el presidente de la República y que tiene que ver con la tarea de Fuerzas Armadas. Ha sido el ministro Luis Hernández, aquí en los estudios de nuestro canal. Pausa y volvemos con un análisis de lo que sucede en el Ecuador.